Cuenta Platón que el primer filósofo de Occidente, Tales, caminaba mirando al cielo, tratando de desvelar el funcionamiento del firmamento y su composición, cuando súbitamente se cayó en un pozo. Su sirvienta, una bella y graciosa muchacha tracia, se burló de él, diciéndole: Estás tan interesado en saber las cosas del cielo que te olvidas de lo que tienes delante de tus ojos y a tus pies. a riesgo de caernos en un pozo o de no percibir la belleza que tenemos ante nosotros, hoy levantamos la mirada al cielo. Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. la astronomía es quizás la ciencia más antigua de la humanidad. En la Capilla Sixtina de la prehistoria, las cuevas de Lascaux, algunos investigadores identifican representaciones de estrellas, la constelación de Tauro, las Pléyades, las Híades. Para entender cómo corre el tiempo, es necesario observar el cielo. Para entender cómo orientarnos en la Tierra, es necesario observar el cielo. La clave está en la mecánica celeste. ¿Qué es el cielo? ¿En qué consiste el problema de los tres cuerpos o de los n cuerpos? ¿Los cielos determinan nuestro comportamiento y carácter? ¿Por qué los planetas no chocan? ¿Es el espacio curvo? ¿Vivimos en un caos ordenado? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Ernesto Pérez Chavela. Ernesto Pérez Chavela es profesor titular del Departamento de Matemáticas del ITAM e investigador activo en sistemas dinámicos hamiltonianos, mecánica celeste y teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, áreas donde tiene más de 100 artículos de investigación publicados en revistas internacionales de alto impacto. Además, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Pues bienvenido, Ernesto. Pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por la presentación tan bonita. La verdad es que cuando me invitaste, me dices pues, una palabra como cielo, lo primero que viene a la mente es situarnos en que me dedico a uno de los problemas más antiguos de la humanidad. Y yo lo pongo así, cuando el hombre adopta la posición erguida y puede ver la magnificencia del cielo, el brillo de las estrellas, y con un poco de observación se da cuenta de que si conoce dónde están ciertos astros, eso le permite caminar grandes distancias y regresar a los lugares más seguros o donde hay un mejor alimento, y un poco después conducir los rebaños por las llanuras. Por lo tanto, creo que la mecánica celeste es la profesión más antigua del mundo. Y esto hay polémicas, porque yo he hablado con varios amigos y los médicos dicen que no, que es la medicina, porque cuando los antiguos se lastimaban, pues se ponían hojitas y empezaban a conocer. Todo esto, los filósofos también, ¿no? Que hay que pensar desde que estamos erguidos, ¿no? Pero bueno, la mecánica, sí, la mecánica celeste, que es a lo que me dedico, eh, se encarga de estudiar el problema de los n cuerpos, es decir, n partículas en el espacio sujetos a sus atracciones gravitacionales. Y el ejemplo clásico que uno trata de entender es el sistema solar, que es el sistema donde vivimos, formado por el Sol y los planetas. Si te parece, antes de entrar en materia, platícanos un poquito más sobre la prehistoria de la actual historia de la mecánica celeste, o bueno, de la historia antigua, ¿no? Ok. Pues es decir, para nosotros es evidente, porque lo hemos estudiado así, que el Sol está en el centro del sistema solar, pero esto no fue evidente en el pasado y no lo fue en prácticamente ninguna cultura. Así es.
La prehistoria para mí comienza en el siglo II de nuestra era. Antes es muy complicado. Pero en el siglo II aparece un libro increíble, El Almagesto, escrito por Ptolomeo, y en él da un modelo de lo que es el sistema solar, en realidad de lo que es el universo, donde la Tierra es el centro de todo y las estrellas, los planetas se mueven en esferas concéntricas. Es increíble porque este libro apareció en el año 1100 y tantos y fue la referencia para todas las personas que sean astronomía, mecánica celeste, astrología, que era muy importante en aquella época. Eh, y esto duró hasta que aparece Kepler, es decir, casi 1500 años, todo un récord Guinness. Esa era lo que había que estudiar para tratar de entender cómo se mueven las cosas en el cielo. No había más. Entonces llega Kepler, basados en muchas observaciones del astrónomo Tycho Brahe, deduce las famosas leyes de Kepler, que esencialmente lo que nos dice Kepler es que los antes de Kepler, me estoy saltando a alguien muy, muy ¿A importante y Galileo? que no, a Copérnico. Ah, Copérnico. Copérnico, esta historia es fantástica porque Copérnico era un monje y Copérnico se da cuenta de que es un error considerar a la Tierra como el centro de todo, que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra. Es decir, que es un error tener un modelo geocéntrico, que el modelo que nos rige es un modelo heliocéntrico. Perdón, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? En base a muchos estudios. Además, era increíble porque él era monje. Y entonces para la iglesia, pues eso era pecado, ¿no? Era terrible pensar en cosas que estuvieran fuera de los cánones. Era muy buen observador, hizo ciertas mediciones y se dio cuenta de que no le calaba este sistema. En cambio, si ponía el origen en el Sol, las cosas funcionaban mucho mejor. Y bueno, uno puede imaginarse, ustedes que son de sociales o de otras áreas, la terrible, no sé, el sentimiento que tenía siendo monje y haber descubierto que lo que él predicaba no era cierto, ¿no? De hecho, es que ponía en duda algunos presupuestos, creencias fundamentales en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, pues sí, el evidente, que la Tierra estaba en el centro y Sí, que sí, sí. en consecuencia el ser humano era el centro de la creación. Pero por otro lado, la idea de que el círculo es el movimiento más perfecto, que creían mucho los antiguos, ¿no? O por Claro. otro lado, esta idea de que estaba el mundo sublunar, es decir, las órbitas que estaban por debajo de la Tierra, ¿no? El espacio por debajo de la Luna, perdón, por debajo de la Luna, en donde se daban movimientos, digamos, pues espontáneos, incontrolables, a diferencia de lo que pasaba por encima de la órbita lunar, donde suponían que todos los movimientos eran eternos, ¿no? Hasta que creo, no sé, ahí tú me corregirás, se observaron algunos cambios en esas zonas cuando se descubrió el telescopio. Bueno, Pero vamos, por ahí, vamos, bueno, vamos vamos, por partes, vamos, vamos vamos, vamos por partes, porque Copérnico lo que nos dice es que el sistema es heliocéntrico, es que giramos alrededor del Sol, pero que los planetas se mueven en círculos. Supongo que todavía traía esta idea, ¿no? Viene Kepler, y Kepler, basado en todas las observaciones que hacía Tycho Brahe, que tomaba las efemérides y anotaba en su cuadernito, y después estos cuadernos se los pasa a Kepler, y Kepler, con toda la intuición que tenía, descubre sus leyes, que esencialmente, y eso es importante, lo que nos dice es que los planetas efectivamente giran alrededor del Sol, pero en órbitas elípticas, y que el Sol es el foco de esa elipse. Seguimos siguiendo un poco con la historia. Bueno, déjenme decirles algo. Esto de la idea geocéntrica
es que nosotros tenemos que poner un origen, un centro. Kepler decía, el Sol está en uno de los focos de la elipse. Y ahí se van moviendo los planetas. Pero nosotros vivimos en la Tierra, no vivimos en el Sol. Entonces, una cosa importante es ver cómo es que se mueven todos los planetas. Entonces, el primer dibujito que nos enseñan del sistema solar está el Sol y están los planetas y los planetas se mueven en elipses. Sí, pero ¿cómo hicieron ese modelo? Pues, por ejemplo, toman el Sol, cómo se mueve la Tierra, aquí está su elipse, después quitan a todos los demás, inclusive incluyendo a la Tierra y cómo se mueve Marte, y su movimiento también es en una elipse, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos el Sol con la Tierra y Marte, pero al mismo tiempo? Entonces, es increíble porque, para que me entiendan, esto es como las relaciones de pareja. Cuando hay dos cuerpos, uno sabe cómo deben ir las cosas, pero cuando hay tres, la cosa se complica muchísimo. De hecho, si el tercero está muy lejos, no pasa casi nada. Pero cuando el tercero está muy cerca del segundo, cuando Marte y la Tierra están alineados, entonces pues ahí empieza el jaloneo y los empujones. Y entonces sería como muy inocente pensar que después de todo este relajo, ¡pum!, la órbita se cierra en una elipse muy bonita. O sea, que el tercer No. elemento te puede acabar sacando de órbita. Es que A ver. es que las órbitas los planetas no se mueven en elipses. Esa es una primera aproximación del movimiento, pero el movimiento no es periódico. El movimiento es cuasi periódico. Se parece a uno periódico, pero no es periódico. Y bueno, esto es lo que Kepler nos da. Ahora, la historia moderna de la mecánica celeste pues empieza indudablemente con Newton, ¿no? Que se plantea las leyes de la atracción universal, y en base a eso, Newton, ya con mucho más rigor, descubre que esto que nos decía Kepler era verdad, que los planetas se mueven en elipses. Ahora, las elipses en las que se mueven son prácticamente círculos. Por ejemplo, las elipses se miden con la excentricidad, es decir, qué tan aplanadas están o no. Si la excentricidad es 0, eso es un círculo. La excentricidad de la elipse por donde se mueve la Tierra es de 0.017. Wow. Es decir, Sí. o sea, es un círculo, y sin embargo hace cambios enormes porque hace las estaciones. ¿Sí? Hace que nos dé más frío, más calor, etcétera, etcétera. Entonces sí es bien importante pues el ver exactamente qué es exactamente lo que está pasando. La otra cosa que también es muy importante, que no nos la dicen nunca, es que se mueven en planos distintos. Los planetas no se mueven en el mismo plano, sino que es decir, no es como nos lo dibujan, sino que se mueven en planos distintos, lo cual hace las cosas un poquito más delicadas. Sí. Y bueno, este movimiento entonces estábamos en Marte. Si nosotros estamos en la Tierra y queremos ver a Marte, ¿cómo es el movimiento de Marte? Pues calculamos el movimiento de Marte. Y el movimiento de Marte vamos siguiendo la órbita y hace un churrito. Y este churrito, ¿qué nos indica? Que estamos en la Tierra y entonces estamos viendo a Marte que se va moviendo en las noches, y de repente cuando hace el churrito, bueno, claro, estamos en la Tierra, lo que nosotros vemos es que Marte se regresa y después se volvió a ir. Para los griegos, Marte era llamado el planeta que regresa por este tipo de movimiento que tiene, que simplemente desde la Tierra, que la órbita tiene este churrito. Y eso que decía Carlos, la órbita, la elipse en que se mueve Marte, su excentricidad es más chiquita. En una plática que yo di, puse 5 círculos perfectos y la órbita de Marte. Y entonces pregunté a la audiencia que me dijera, a ver,
¿cuál creen que sea la órbita de Marte? Ujú, Así de feeling, ¿no? ujú, Bueno, todas tuvieron respuestas de escogerlo. Ciertamente Marte no fue la que tuvo más votos. ujú, O Wow. sea, es realmente muy parecido a un círculo. De hecho, no mencionamos cuál es la etimología de planeta en griego, pero planeta en griego significa errante, vagabundo, ¿no? Justamente ujú, porque en comparación con las estrellas, desde la Tierra, los planetas a veces hacen este tipo de movimientos erráticos que para los astrólogos, por ejemplo, eran muy relevantes, Sí, ¿no? sí. Que eran cuando entraban en recesión los planetas y todo esto. Bueno, y seguimos con con el movimiento de la historia, bueno, cronológicamente, después sigue Newton, y con Newton, bueno, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales y tratamos qué es lo que el modelo, cómo modelas el movimiento de los planetas. Pues, la segunda ley de Newton, lo que es la segunda ley de Newton, que es masa por la aceleración, es decir, la aceleración es una doble derivada, por lo tanto tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, que es lo que nosotros estudiamos, el sistema de ecuaciones diferenciales que rigen estos cuerpos. Y este sistema de ecuaciones diferenciales, pues obviamente es muy complejo, porque si estamos viendo el movimiento de los cuerpos, lo que tú decías en la introducción, las partículas pueden chocar dos, y entonces si chocan dos, eso produce una singularidad en los movimientos. Si solo hay dos, por eso es que el problema de dos cuerpos se puede atacar fácilmente. Si solo hay dos cuerpos y estos chocan, como no hay más nada, Mm. entonces simplemente es un rebote elástico. Pero si hay más de dos, entonces si chocan dos ya no sabes para dónde van a salir ujú, porque el otro lo atrae. ujú, Y pueden chocar tres, y si vamos considerando más cuerpos, pueden chocar dos aquí y dos acá, pero al mismo tiempo, que son colisiones binarias simultáneas. Pero este tipo de singularidades es diferente que la primera que les conté. Y en fin, o sea, esto se va complicando mucho. También hay escape de partículas. En fin, o sea, es un sistema realmente muy, muy complicado. Poincaré se dio cuenta de toda esta dificultad, y él estudiaba un problema todavía más sencillo, que es el problema restringido. El problema restringido es que el problema de los tres cuerpos, así en general, es muy difícil de comprenderlo. ¿Por qué no consideramos simplemente que dos cuerpos tienen masa positiva y luego está uno tercero que tiene una masa insignificante comparada con las otras dos? Es decir, si un cuerpo tiene masa insignificante, pues no te hace ni cosquillas, ¿no? No te hace nada. Pero su movimiento está directamente, depende directamente de cómo se mueven estos dos, que les llamamos primarios. ujú. Ese tipo de movimientos ya es terriblemente complicado. Ujú. Bueno, de hecho se ha divulgado mucho ahora esta idea del problema de los tres cuerpos por este texto de Cixin Liu, que se ha convertido de hecho en serie de televisión ahí Sí. que podemos eh, ver los que estén interesados. Carlos, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues me llama mucho la atención que no hayas empezado el programa como siempre lo empiezas. Eso ¿Qué para es el empezar, cielo? ¿qué es el Es que se cielo? me Ah, Y adelantó. Ernesto no nos dijo qué es el cielo, ni Ok, nos lo ha dicho. pues Entonces, ahora. ¿cómo hablar de esa palabra sin saber lo que es? Entonces, como siempre, ¿dónde va uno a buscar? Al diccionario. Y el diccionario nos da las siguientes definiciones. ¿Qué es el cielo? Una esfera aparentemente azul y diáfana que rodea la Tierra. No es de lo que estamos hablando. La otra nos dice que es la atmósfera. Tampoco es de lo que estamos hablando, ¿sí? Y luego vienen O sea que está mal la otras, definición, no es completa. otras cosas sobre el cielo que tampoco estamos hablando de eso. Pero sin embargo, yo lo que creo que el cielo no es nada más ni nada menos que todo el universo. Es todo el universo que se expande entre nosotros. Eso es el cielo. Bueno, me voy a ir un poquito más atrás, ¿sí? Antes de que existiera la luz eléctrica en las calles, la gente, para ellos, era muy común que se fuera el sol y ver las estrellas y la luna. Y muy rápido se dieron cuenta que la luna
era algo periódico que regresaba cada 28 días, exactamente igual. Pero entonces se pusieron, como dice Ernesto, a observar todas las civilizaciones, porque no fue una nada más, sí son los mayas, los hindús, los griegos, los romanos, etcétera. Se pusieron a observar el cielo porque era muy importante para encontrar la, el meridiano en el que estaban y después con el reloj encontrar la latitud. Bueno, entonces saber exactamente en qué punto estaban y sobre todo los navegantes hacia dónde querían ir porque no tenían ninguna referencia. Entonces la gente veía el cielo y se empezó a dar cuenta que las estrellas, la mayoría de las estrellas, estaban como puestas en un tazón y que se movían todas alrededor de un punto fijo todos los días, que daban la vuelta y regresaban la mayoría. Y que había estos, que ya hablamos hace un momento, ¿sí? Estas, digamos, pecas luminosas que se movían erráticamente. A esas pecas luminosas los griegos les llamaron Hermes, Afrodita, Ares, Zeus y Cronos, todos los dioses griegos. Y efectivamente los llamaban como vagabundos, porque no, desde donde ellos observaban, no veían lo que ahora todos sabemos que se acercan mucho a lo que es una elipse. Entonces les pusieron vagabundos, que es planetes en griego, y ahí se nos quedó lo de planetas. Posteriormente, los romanos, que también lo hicieron, también nombraron a esos planetas con sus dioses, con sus diosas. Con sus deidades, ¿sí? Mercurio, Venus, Martes, Júpiter y Saturno. Y actualmente tenemos 3 más, ¿no? Que es la Tierra, Urano y Neptuno. La mayoría de las personas aceptaban esas luces como ríos y como montañas y no les extrañaba en lo más mínimo verlas y se sentían muy a gusto viendo eso. Pero había algunas personas que se hacían unas preguntas bien importantes, según yo. ¿Qué son esas luces? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo y por qué se mueven? ¿Por qué algunas muestran patrones mientras que otras no tienen patrón parecido? ¿No tienen ningún patrón? ¿Por qué no se caen? Sobre todo viviendo en la Tierra, uno estando aquí, todo se cae, todo, a menos que esté sostenido con un hilo o a menos que esté sobre una superficie. ¿Por qué la luna no se cae? ¿Por qué lo de allá arriba no se cae? ¿Y por qué lo de aquí abajo sí se cae? Y fue Newton precisamente el que dijo, no, lo de arriba también se cae. Y se cae todo, ¿sí? Para ir nada más al asunto de la luna, cuando cuentan el episodio de que Newton vio caer la manzana en el arbolito ese de Cambridge, que por supuesto ya ese arbolito se me hace que debe estar plantado y replantado no sé cuántas veces, pero se sigue visitando, cuando vio que la manzana caía y comparó con la luna, lo que se dio cuenta es que la luna tenía un movimiento, lo voy a llamar entre comillas, vertical, que la manzana no tenía. Y entonces, parecido a lo que pasa con los aviones, que tienen un movimiento que es lo que hace que no se caigan. Nada más que los aviones es finito y la luna no. Entonces, ahí está la explicación de por qué los objetos ahí arriba no se caen y aquí abajo sí se caen. Y eso fue Newton el que lo encontró y encontró pues las leyes de Newton, en particular explicó todo esto con la fuerza de gravedad, que la fuerza de gravedad también es algo que a mí me parece que todavía no entendemos muy bien, ¿sí? Porque tenemos el Sol Es algo grave. y tenemos la Tierra, ¿sí? Y si no hay nada ni entre el Sol y la Tierra, ¿cómo es que uno jala del otro? Porque esa es la idea de las fuerzas, ¿sí? Que una fuerza te jale, ¿no? Bueno, ya sigue tú, Ernesto. Bueno, Ernesto, Cuento ¿qué más es el cielo? historias después. ¿Cuál sería Después tu definición tengo de más cielo? historias y después Es cuento más que historias si quieres. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos. O sea, si me lo hubieras preguntado, te hubiera dicho es ¿Qué es el prácticamente cielo? lo mismo, el universo, todo El lo que nos universo. rodea, ¿no? O sea, ese es el cielo. Newton, solo para detallar, Newton estaba intrigadísimo con el movimiento de la luna. De hecho, en los Principia, y en un artículo tengo la cita exacta de en dónde está, dice que el movimiento de la luna le produce dolores de cabeza.
no entendía por qué la luna se movía así, se movía. A ver si que era un eh, eh, lunático. era un lunático y realmente el movimiento de la luna es extremadamente complicado. Ujú. El movimiento de la luna se pudo entender un poco mejor hasta finales del siglo XIX por Hill, que él decía, es que eh, si lo ves como un problema de tres cuerpos, es demasiado complicado. Cuando aparecieron las ideas de Poincaré, ¿qué tal si lo vemos como un problema restringido? El Sol, la Tierra y la Luna. Hoy es que la luna no es tan pequeño, es un pequeñito, pero no es tan pequeño, entonces también daba ahí cosas un poco erradas. Hasta que vino Hill y dice, es que mira, si es un problema de tres cuerpos, pero muy particular, porque tenemos el Sol, la Tierra, pero y la Luna, pero la Luna está muy cerca de la Tierra y estos están muy lejos del Sol, comparativamente hablando. Entonces, pues bueno, mandamos el Sol muy lejos y tratamos de ver cómo es el movimiento de la Luna respecto a la Tierra, que es un problema de Kepler, de sus cuerpos nada más, pero con una perturbación dada por el Sol. Ujú. Y de esa forma se puede entender mejor el movimiento de la Luna. Oye, ahora estabas diciendo, aludiendo a los Principia Mathematica, ¿no? Sí, Y a veces uno divide entre física, matemáticas, y tú comentabas que fuera de micro, que eres un matemático que trabaja no con grandes computadoras, sino con papel y lápiz. Y ahora que nos hablaba Carlos de Urano, Neptuno y ya no de Plutón, ¿por qué no nos cuentas esa bella historia de cómo se descubrieron estos planetas sí. de un modo A ver, bueno, muy pedestre, diríamos? O sea, eh, Neptuno. La historia de cómo se descubrió Neptuno es muy interesante porque Saturno, Júpiter son muy grandes, entonces los podían ver y estaban muy distinguidos. Después, ya con ayuda de pequeños telescopios, descubrieron, perdón, Urano, y después vieron que Urano tenía cierto tipo de movimientos raros, ciertos periodos de tiempo. Y entonces se les ocurrió a a algunas personas decir, ah, capaz que hay otro planeta. Y claro, cuando el otro planeta está cerca de Urano, le provoca estas perturbaciones, por lo tanto uno podría buscar este otro planeta. Eso fue dicho en una conferencia y hubo un estudiante, Adams, muy joven, que se interesó mucho en este problema. Y dijo, pues voy a suponer que hay otro planeta. Y empezó a hacer con lápiz y papel ecuaciones y a ver si estuviera aquí, qué tipo de perturbaciones podrían darse. Y de repente dijo, si hay otro planeta y debe estar aquí porque esto concuerda con lo que se ha observado. Pero era muy chico, entonces no le hizo caso a nadie. Fue con un astrónomo ya más reconocido, Le Verrier, y, y él reprodujo estos cálculos de este chavito Adams, que era inglés. Le Verrier estaba en París, fue con él porque era famoso, y Le Verrier corroboró estos resultados de este chico y dijo, pues efectivamente, tienes razón, vamos a buscarlo, que nos presten el gran telescopio. Pero fueron al Observatorio de París y les dijeron, no, esto es un cuento, ¿no? O sea, no hay, no tienes más evidencias, o sea, lo hiciste con papel y lápiz, nunca has observado nada. Y no le hicieron caso. Y entonces, pero este señor insistió mucho, fue al Observatorio de Berlín, y en Berlín, no me acuerdo cuál es el nombre del astrónomo, pero le dijeron, pon el telescopio en esta dirección y ahí va a estar el planeta. Puso el telescopio en esa dirección y en 2, 3 días, ¡pax!, ahí estaba.
Wow, Y, lo- fascinante. y es decir, que el descubrimiento de este planeta fue hecho con papel y lápiz, sin siquiera ver el cielo, ¿no? Ahí está, y ahí estaba. Tuvieron mucha suerte, ¿eh? Tuvieron mucha suerte porque este planeta no siempre se ve, porque como decía Mm, Carlos, como no todo es totalmente plano, es casi plano, pero no totalmente, entonces muchas veces por la inclinación no se ve. Como muchas veces por la inclinación tampoco se pueden ver los anillos de Saturno, mm. o sea, ese efecto de esto. Y ellos fueron en los días precisos en que iba a estar así con toda la brillantez y pues ahí estaba y así fue descubierto. Después de Oye, esto, no queda más remedio que admitan que las matemáticas están en el centro del mundo. No hay más y en remedio. los cielos también. En el En centro el del centro y cielo. en la En el periferia. centro del cielo. Sí, Son lo que explican todo eso. sí. Eduardo Galeano popularizó una idea del cineasta argentino Fernando Birri que dice así: La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Pues no sé para qué nos sirve la idea de cielo en otro sentido, no sé si nos sirva para vivir mejor, pero Margarita, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sí, fíjense que sí, aunque lo que se ha estudiado en cuanto a psicología y bienestar relacionado con el cielo es el cielo más en el sentido del diccionario que decía Carlos, no del universo entero, pero del, ¿cómo decía la definición? Aparentemente azul, una Azul, cúpula. Sí. exactamente. Bueno, Lo cual pues se debe a la atmósfera. sí. El que el cielo sea azul se Ahora debe nos a la platicará atmósfera. Marina, creo, Sí. sobre eso. Em, y se han hecho estudios muy curiosos en los que se ve, por ejemplo, cuánto cielo se puede ver desde las ventanas de las casas de las personas, ¿no? Si un tercio de la ventana, 2 tercios, etcétera. Y se ha visto que cuanto más posibilidad de ver el cielo haya, la gente reporta menos estrés, en entornos urbanos reporta más una sensación de recuperación y descanso. Y algo que me parece muy bonito que se ha estudiado recientemente es el asombro, cómo la experiencia del asombro, la emoción del asombro, nos hace ser más felices. Y el asombro se define como el darnos cuenta que estamos ante algo más grande que nosotros. Y entre las experiencias que más hace que la gente sienta asombro son las que tienen que ver con la naturaleza y con el cielo, y específicamente los amaneceres y los atardeceres. Y creo que todos nos vamos a identificar con eso, ¿no? Con la sensación de wow. Y más recientemente se ha estudiado qué pasa cuando vemos el cielo estrellado. Y las personas reportan mayor sensación de bienestar, de sentido de vida, y en general de sentirse bien. Y lo del sentido de vida me parece muy curioso porque por un lado uno podría pensar, pues no somos nada, somos una motita de polvo dentro de una motita de polvo en este inmenso. Pero curiosamente, la mayoría de la gente reporta sentirse que su vida tiene más sentido porque se sienten parte de algo mayor que ellos. Em, entonces, un pedacito de cielo al día es una buena recomendación. Yo tengo Es- una duda para ti, Margarita. Lo pienso muy como desde experiencia personal en mi familia, pero yo recuerdo cuando mis 2 abuelas, cuando murieron, una era muy religiosa y creía en el cielo y que se iba al cielo y que se iba con Dios y todo eso, y como que tuvo esa última vejez la tuvo más Más pacífica tranquila. como por esta tranquilidad de voy a ir al cielo. Y mi otra abuela era principalmente atea y algo pesimista. Entonces era como es que me voy a morir y ya no hay nada. O sea, me muero y punto. Y también, digo, con otros contextos fue como una vejez como más atemorizante. Mm, Entonces no sé si el creer en un cielo después de la muerte o ese ujú. tipo de cosas sí se ha visto como que ayude a gente en proceso de muerte. Yo creo que sí. Bueno, no te puedo citar así un estudio en este momento, pero en Ajá. general creo que sí. Y bueno, y perdón que cambie nuevamente. El otro día me estaba acordando de alguien que hablaba de cambiar nuestro sky to screen ratio, que pasamos mucho tiempo viendo pantallas Ujú. y que deberíamos de pasar más tiempo viendo al cielo para sentirnos mejor. Perdón, no es de lo que estabas hablando, pero Pero quería está bonito. mencionar esa frase, se me hizo bonita. Es que viviendo en esta ciudad es muy difícil, ¿eh? O ¿Sí? sea, digo, este movimiento de Marte que uno podría ser testigo Ujú, de el planeta que se regresa, pues aquí en la Ciudad de México no se puede es hacer cierto. porque no se ven Desde los. la Jusco, ya un Desde la poco Jusco a mejor. veces, muchas veces sí, se ven más estrellas. ¿Miras mucho Yo, el es que cielo?
no tanto como debería. Está muy frío. Sky to screen ratio. Pero, Sí, se ven más estrellas porque vivo en el Ajusco, pero atrás de la montaña. Entonces la montaña me tapa, no Ah, porque esté más arriba, no porque esté más arriba, ¿no? mm, Es que la montaña tapa el reflejo de la ciudad, que es lo que es lo que afecta afecta. mucho la Ajá. visión. Sí. bueno, pues como en todos los episodios, Julia ha salido a preguntar. Hola, yo soy Julia. Acompáñame a hacerle unas preguntas a mis compañeros. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Alguna vez el horóscopo le ha atinado algo de tu futuro? Antes de que me contestes, voy a adivinar tu signo con tu respuesta. No, pues no creo en eso. ¿Por qué no? Pues porque es para gente ignorante, creo. Seguramente eres Sagitario. Diría que sí, pero el horóscopo generalmente es muy general. Entonces realmente no podría decir si es gracias al horóscopo o si simplemente fue como coincidencia. Pues la verdad no leo el horóscopo, entonces no sabría decirte muy bien si ha acertado algo porque no lo he experimentado. Quizás alguna vez en un futuro lo podría experimentar, pero la verdad no tengo ninguna experiencia con él. Sí, una vez me leyeron el café el árabe que es súper denso y súper espeso y raro. Lo pones al revés y quedan manchitas y eso lo lees. Y me dijeron que me iba a ir de viaje, que me veían en un barco en el mar y como 3 meses después me gané en una rifa unos boletos a un crucero y estuve de viaje. Sí, una vez justo mi mamá puso mi horóscopo para Tauro y decía que me iba a tropezar y que algo iba a pasar muy importante, que me iba a lastimar. Y resultó que sí, o sea, tal cual me caí, me tropecé con una bici estacionada y no pude participar en el concurso estatal de salto de cuerda. Sí, acertó. Muchas gracias. Bueno, yo justo quería preguntar sobre astrología. Al final pensé que el horóscopo iba a ser más referencia a la astrología, pero pues esa fue la pregunta que hice. Y ahorita te haré una pregunta a ti, pero yo lo que quería comentar es que a mí me pareció que durante la pandemia hubo como, no sé, o sea, yo no sabía si era solo yo, que me habían salido muchas más cosas sobre astrología, horóscopo, así en redes sociales, y me puse a investigar si era cierto esto, y resulta que sí hubo como cierto resurgimiento de la astrología durante el 2020 y el 2021, específicamente en redes sociales, porque se mezcló un poco con la cultura de como wellness y bienestar, que pues ahora está como muy de moda, y también como en el contexto de la pandemia hubo como, pues no sé, el desequilibrio y como la incertidumbre también, al parecer, incitó esto. Y un dato rápido que quería compartir es que una red social que se llama CoStar, que es como de leer tu carta astral y así, en 2021, o sea, se creó en 2017, pero en 2021 reportaron que em, estaba, o sea, que había sido descargada por un cuarto de las mujeres de 18 a 24 años en Estados Unidos, que Wow. pues se me hizo una muy Ujú. gran, o sea, una Claro. gran Sí, parte de la sí, población, ¿no? muchos. Entonces, pues no sé, a mí me pareció esto interesante y la pregunta para ti sería, ¿cuál es tu experiencia con la astrología? Bueno, creo que es una buena pregunta. Mira, en el siglo XV no había matemáticos o químicos o físicos, era gente de ciencia. Entonces tú te dedicabas a las ciencias y tenías que saber un poco de filosofía, de medicina, de, de, de Alquimia, matemáticas, de los alquimia. alquimistas, que era química, pero era alquimia en ese tiempo. Y una parte importante era la astrología. La astrología era parte de las ciencias. Entonces, un hombre de ciencias tenía que estudiar astrología como parte de su formación. Ahora, ¿yo qué creo? Yo creo que efectivamente nuestro destino que estamos marcados por cómo están los cuerpos o cómo están los cuerpos en el cielo. Y esta influencia que tienen en ti es directamente proporcional al producto de las masas y está en razón inversa al cuadrado de las distancias y más allá de eso no hay nada. O sea, mínima. Es la influencia que nosotros tenemos y no hay otra, ninguna otra. Sí, también, bueno, también es interesante que lleva muchísimo tiempo existiendo, ¿no? Igual en Ideas ahorita, yo estoy en Ideas 2, y mucho de cuando vemos el giro copernicano y todo, es justo que se deja de creer mucho en,
o sea, bueno, muchos descubrimientos hacen que se deje de creer en la astrología y otro tipo de la alquimia No, y tienes todo, toda la ¿no? razón. Hay cosas que a lo mejor no nos explicamos. Y entonces la gente busca la magia para explicar esas cosas. Pone las leyes de Newton, después eso no es suficiente. Viene Poincaré, que simplifica los problemas, pero viene Einstein también, que también da sus leyes de gravedad, ¿sí? Y da y plantea que el universo es curvo, de lo que vas a hablar ahora, ¿no? A ver, no sé si el universo es curvo o no es curvo, pero desde hace varios años, con un colega muy querido canadiense, nosotros nos preguntamos, bueno, no sabemos si el universo es curvo o no. Supongamos que es curvo, y si suponemos que es curvo, entonces estudiemos este problema de los n cuerpos en este espacio con curvatura. Y nos pusimos a trabajar, y lo que fue sorprendente fue que para el problema de Kepler, para el problema de dos cuerpos, había, sobre todo para el problema de Kepler, que es fijar uno y que el otro se mueva alrededor de él, había muchísimos trabajos escritos ya, pero para 3 o más cuerpos no había absolutamente nada, nada. Nada. Y entonces, bueno, nosotros generalizamos este problema a los n cuerpos y nos pusimos a trabajar simplemente tratar de ver estas cosas que ya sabemos en el problema de los n cuerpos, cómo se verían en un espacio si tuviera curvatura. Un problema muy, muy interesante porque aquí la geometría es muy importante. La ley de atracción de Newton nos dice, habla de distancias. O sea, cómo se atraen es directamente proporcional al producto de las masas, pero ¿a qué tan alejado está? Tan alejado, si estamos en la Tierra, digamos que es un espacio, les llamamos espacios euclidianos, pues nos dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta que los une. Pero si lo curvas y estás ahora en una esfera, ¿cuál es la distancia ahí? Entonces, la distancia más corta entre dos puntos es la distancia medida a lo largo del del arco de la circunferencia maximal que contiene estos dos puntos. Una observación ahí, Ernesto, es decir, cuando el espacio es curvo, dentro de la curva no hay nada. Es decir, por eso tienes que medir sobre la superficie. Claro. ¿Ok? Sí, o sea, el plano lo transformas en una esfera, tu universo es la esfera, pero adentro no hay nada. No hay nada. Es Adentro no hay nada. Es la esferita nada más, como Ajá, las con que las de ponemos las de Navidad, sí, sí. Y por lo tanto, la distancia entre dos puntos, pues no me puedo ir así porque atravesaría la esfera. No, porque mi universo es la esfera, entonces me tengo que ir por la curva donde está el círculo máximo. Eso cambia todo. Cambia la geometría, cambia el tipo de movimientos que tenemos y se producen cosas muy, muy interesantes ahí. Teóricamente. Teóricamente, sí, sí, sí. Este es un trabajo teórico, porque ni siquiera sabemos que el universo es curvo. Y si lo curvamos, pero ahora si tenemos un espacio, digamos, un plano, lo podemos curvar así, que es curvatura positiva, o de esta forma, que es curvatura negativa, y cuando lo curvamos en curvatura negativa, la geometría es todavía mucho más complicada que la geometría hiperbólica. Estos dibujos de Escher, algunos dibujos de Escher, están hechos en geometría hiperbólica y por eso se ven luego tan locos, ¿no? Sí, pero y además toda explicación puede ser refutable, si no ya no es científica. Sí, sí. No sé. Sí. O sea, esto es por esto y mira, aquí está la demostración. Por ejemplo, el descubrimiento del planeta, ¿sí? El tipo hizo los cálculos y dijo, y esto tiene que ser así porque tiene que ser así. Hizo los cálculos. ¿Perdona? ¿En qué década? Eso fue en 1800 y tantos, no sé, o sea, hace 80 y bastantes, sí, ¿no? sí, O sea, sí, finales del o sea, 19. Sí, cerca de 200 1900. años. Pero a veces luego nos vamos, otra cosa que yo también les digo a mis alumnos, que les cuentes, a ver, ustedes vieron cuando Cristóbal Colón
descubre América, el dibujito que nos pintan es de un marinero con un catalejo Sí. y que grita tierra a la vista, ¿no? Sí. Bueno, eso no es cierto, Mm. porque el catalejo lo inventó Galileo Galilei en 1610. Ándale. No puede ser, ¿no? Y sin embargo todos nos vamos con la pinta Ok. de que sí fue. Entonces, ¿cómo vieron? ¿A ojo o A no, ojo, no a dependió de ojo, lo que a veían? ojo. Ajá, A ojo. ajá. Y muy listos. Colón era especialista en los vientos. Ujú, Y entonces las carabelas, él diseñó las velas ajá. para estas carabelas y no sabían esto que les decía, que la Tierra y que habría que irse por la distancia más corta, ¿no? Ujú, Que sería el círculo, el círculo máximo. ajá. Entonces Cristóbal Colón se para en las Canarias y se va derecho. Ajá. Y es un viaje, su viaje fue récord Guinness también por muchísimos años, porque digo, tuvo buen tiempo y lo que quieran, pero llegó relativamente rápido. Fue Genovés, que es un antropólogo, hizo, no sé, ¿se acuerdan de las expediciones De del Ra? Contigi. Ah, Del Ra, ajá. que él hizo esas expediciones diciendo, sí, el viento te ayuda, pero lo que más te ayuda es la corriente. claro, Y él hizo con una vela muy pequeñita, y digo, lo iban medio cuidando, sí, pero demostró que efectivamente las corrientes te llevaban. o sea, Colón hubiera llegado más rápido a América si hubiera ido un Para poco al arriba. norte y luego baja. Y en cambio el Titanic, por saber esa teoría, se fue muy al Y norte, se dio chocó con el con un iceberg. iceberg. Sí, bueno, la teoría de Thor Heyerdahl dice justamente eso, que hay una suerte de cintas mecánicas en el mar, Ujú. de escaleras eléctricas en el mar que te jalan más rápido, Sí, ¿no? son las Y corrientes. esas, pues es la corriente de las Canarias y luego por el otro lado, por el Pacífico, hay dos más que trato de demostrar navegando en ellas que la Polinesia había sido poblada desde América, Ujú, aunque luego la mayoría piensan que no fue así, pero ujú. bueno, pues para eso Ujú. te sirvió. Bueno, estamos hablando de qué tanto afecta el movimiento o un determinado objeto en otros objetos y todos hemos oído, ¿no? Esta idea de que el aleteo de una mariposa puede generar un tifón en Japón. Sí, ¿Qué es esto de la teoría del caos y cómo nos lo puedes explicar de un modo comprensible? sí, trataré. El, ¿Cuándo decimos que un sistema es caótico? Pues es caótico cuando este sistema es muy sensible a pequeños cambios en Mm, las condiciones iniciales. Finalmente son movimientos deterministas, tienes las ecuaciones de cómo se mueven las cosas y, por ejemplo, el sistema solar. El sistema solar, ya que estamos hablando de cielos, uno se pregunta, ¿el sistema solar es caótico o no? Y bueno, depende. Depende de si uno estudia el sistema solar con la métrica del universo, con los tiempos del universo, pues es totalmente inestable, mm, porque lo que decías Margarita, no somos, pues no somos nada, somos un foquito que está ahí en el universo, en el cielo, ujú. este foquito se va a apagar y cuando se acabe, pues ya no va a haber sistema solar. Entonces, con esta métrica, el sistema solar es totalmente inestable. Ahora, a tiempos cortos, el cielo que vieron los abuelos de nuestros papás es esencialmente el mismo que lo estamos viendo ahora. Ujú. Entonces, a tiempos cortos, el sistema solar es estable. Todo está ahí. Y entonces, claro, la gente se preguntó, ¿y qué pasa si sobre todo cuando nacieron las computadoras y se fueron modernizando mucho, ¿no? ¿Qué pasa si nos estudiamos el movimiento del sistema solar para tiempos no tan cortos, pero tampoco tan largos? Digamos que algunos millones de años y veamos qué ocurre. Es un trabajo titánico, porque esto obviamente lo tienen que hacer en forma numérica, con grandes supercomputadoras, y Lascar, que es matemático, un matemático francés, lo que hizo fue un modelo, el modelo ya estaba. Lo que él hizo fue
algoritmos numéricos para poder atacar este tipo de ecuaciones. O sea, las ecuaciones son muy complicadas, entonces lo que hace es simplificarlas haciendo un método de promedios que él inventa para este tipo de sistemas, y después hace un algoritmo. Digo, si tomamos la computadora y cuál es el tamaño de paso, o sea, cada que va a la computadora es como un tamaño de paso que estamos dando, ¿no? Y estamos analizando durante este periodo de tiempo. Entonces, si el tamaño del tiempo es un día, no hay ninguna supercomputadora que aguante esos cálculos para 100 millones de años, ninguna, porque es una cantidad enorme. Entonces, tienes que hacer un procedimiento para que el tamaño del paso no sea largo. Y lo que logra es un tamaño de paso de 150 años. Y haciendo eso, mete todos los datos con las masas de los planetas, con sus velocidades en ese momento, los mete, la computadora trabaja un par de meses y saca los resultados. Bueno, como buen científico dice, bueno, pero es que yo no sé si efectivamente medí bien la masa de Júpiter. Entonces voy a repetir este experimento con unas condiciones iniciales muy parecidas a las que ya había hecho. Les cambio ligeramente. Y las cambio ligeramente, y entonces ve que con estas nuevas condiciones iniciales, todo empieza muy bonito y van casi igual, hasta que de repente se empiezan a separar mucho las soluciones. Y se separan, y luego ya no sabes por dónde va. Y esto dice, pues el sistema solar es caótico, ¿no? Es muy sensible a pequeños cambios. Pero el hacerlo con la computadora y el hacerlo por pasos no le da más que una aproximación de la situación, es decir, no es un reflejo de la realidad. Los gringos, unos investigadores del MIT no se lo creyeron. Y entonces mandaron a construir una computadora, una supercomputadora, especialmente para este tipo de ecuaciones. Y con distintos métodos numéricos y haciendo otro análisis del tamaño del error en cada paso, y la conclusión a la que llegaron fue la misma. O sea, numéricamente, el sistema solar podemos decir que es caótico. Caótico. Marina, más. El cielo es azul por dos cuestiones muy importantes. Una es la atmósfera y otra es cómo funciona la luz. La luz del sol, por más que a nosotros nos encante dibujarlo naranja y rojo y amarillo, el sol, su luz es blanca. Y si lo ves cuando está muy arriba, pues la neta, el sol es blanco. Y la luz blanca trae como la combinación de todo el espectro de los colores, que va del rojo al violeta. Y la luz se mueve por ondas. El rojo tiene las ondas más largas y el violeta, junto con el índigo y el azul, tiene las ondas más cortitas. Y la luz se mueve como en una línea recta hasta que algo le estorbe. Y lo que le estorba es la atmósfera. Entonces, a la hora que la luz penetra nuestra atmósfera, se empieza a encontrar con muchas partículas. Sí, el polvo, el polen, cosas así, pero todas las moléculas de gas, el oxígeno, nitrógeno, etcétera. Y tienen la cualidad de que tienen el tamaño adecuado para que la mayoría de las ondas de la luz las puedan atravesar y no pase nada. Pero el azul y el violeta se dispersa, se rebota. Es como si le echaras la luz a un espejo y pues regresa la luz. Algo así. Entonces, cuando entra la luz, empieza a chocar con todas estas particulitas, se dispersa y es que la atmósfera se enciende en azul. Y cuando el sol está arriba, si esta fuera nuestra atmósfera, tiene que relativamente recorrer pocas partículas y por eso se ve como un azul más pálido. Cuando empieza a caer tantito, está chocando con todas ellas y empieza a ser este azul más intenso. Y los atardeceres y amaneceres que se ven como rojos, naranjas, amarillos, es porque si tú estás parado aquí y tiene que atravesar toda esta cantidad de atmósfera, toda esta cantidad de partículas, el azul se dispersa tantas veces que eventualmente se pierde y nos quedamos con estos colores pues tan bonitos de atardecer y amanecer. Y no vemos el violeta en parte porque esto no lo entiendo bien, pero la luz del sol es más
tiene más azul que violeta y nuestros ojos están mejor adaptados para percibir el azul. Entonces por eso vemos todo el cielo azul y los cambios de colores y se me hace muy bonito. Lo más bonito son las auroras boreales, ¿no? Sí, Esas me increíble. Sí. ¿Has visto alguna? No, hace 2 años tuve la suerte de ir a Alaska y mi objeto era ver auroras boreales y no me tocó. No quisiste salir. Pero fue fantástico. El Fue cielo de una allá. experiencia, el cielo de allá y la naturaleza de allá y andar en los glaciares, o sea, es una experiencia. Pues, ¿las auroras boreales no son predecibles? No, 100% no. 100% no. No. De repente hay tormentas solares que dicen que producen, pero además es increíble porque yo estuve, hace 2 años estaba viviendo en Victoria, Canadá, y en Victoria, Canadá hubo auroras boreales y yo no las vi. Bueno, ¿Has dormido o qué pasó? no me enteré, o sea, no me enteré y Buena una noche hubo auroras boreales y no las vi y al día siguiente vi las fotos, al día siguiente, ¿no? Y que había pasado ahí, que era muy probable que hubiera la siguiente noche auroras boreales. Los velaste y no hubo nada. Estuve con unos amigos. Eso pasa, que no son predecibles, ¿no? Entonces, y nada. Qué triste. Y luego las iba a buscar y tampoco las encontré. Bueno, habrá que dejarse encontrar por ellas. Sí. Bueno, pues Ernesto, muchas gracias. Gracias. Por habernos acompañado. Qué interesante, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pero es que hemos aprendido mucho. También aprendí yo de Mucho queda. las cosas que nos dijeron. Pues en la Divina Comedia, Dante desciende a los infiernos y asciende por el purgatorio y por el cielo. Y cuando está cerca de alcanzar la cumbre del firmamento, sale de la esfera de las estrellas por el mismo signo zodiacal por el que cayó a la vida. Estás tan cerca de la salvación, precisó Beatriz, que tener debes la vista clara, aguda, preparada. Por eso, antes de que más te elles, mira hacia abajo, advierte cuánta parte del universo está a tus pies, para que así, con plenitud gozosa, tu corazón se muestre ante la escuadra triunfante de la bóveda celeste. Una a una miré las 7 esferas y vi al final de todo nuestro globo, y sonreí por su menudo aspecto, pues apruebo el juicio de quien tiene el mundo en poco y bien puede llamarse valiente a aquel que piensa en otra cosa. Vi encendida a la hija de Latona, sin las manchas aquellas que me hicieron creer que era a la vez sutil y densa. Mi vista soportó después los rayos de tu hijo, Hiperión, y lo que flanqueaban los vástagos de Maya y de Dione. Y luego vi al atemperado Júpiter, entre el Padre y el Hijo, y entendí la causa de sus varios movimientos. Y los 7 planetas me mostraron su enormidad y su velocidad, y la distancia que hay entre sus casas. Girando al fin con el eterno Géminis, vi el pequeño solar de nuestras iras, y vi todas sus cumbres y sus valles. Luego, a los bellos ojos, di mis ojos. Que conversaciones como las de hoy, con nuestro invitado especial, Ernesto Pérez Chavela, y nuestros amigos de siempre nos ayuden a estremecernos ante la enormidad y pequeñez del pequeño solar de nuestras iras, la Tierra, especialmente cuando la pensamos, la miramos o la imaginamos desde el alto cielo. Una semana, Una palabra. Este episodio ha sido posible gracias al CARLE y al Departamento Académico de Lenguas, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar. a la Oficina de Comunicación, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Martín, Adrián, Shana y Bruno.